dirijo, Magíster en Desarrollo Organizacional, y también en programas de educación ejecutiva. Y quería contarles que este es el primer webinar de una serie de actividades similares que vamos a realizar a contar de ahora y hasta fines de año. Y elegimos este tema para comenzar porque, producto de todas las circunstancias que ahora vivimos, se han hecho especialmente vigentes temas que ya se conocían antes de esta emergencia, pero ahora se han acelerado, y los temas de tecnología, los usos de tecnología para efectos de la efectividad que se basa en capacidades humanas se han vuelto realmente importantes. Este tema en particular es un tema que estamos incorporando a nuestra actividad en la Facultad de Psicología, y lo hemos hecho a través de Francisco, que también imparte otras asignaturas, pero le hemos pedido que, a contar de este momento, en este webinar y en otros programas que ofrecemos, desarrolle esta temática, precisamente porque la tecnología ya comienza a cruzar su camino con las decisiones que típicamente se tomaban antes en el área de personas. Solamente con esto decirles que vamos a enviarles información acerca de los eventos venideros y agradecerles por estar acompañándonos. Muchas gracias. Adelante, Francisco. Hola, muy buenas tardes. Estamos en este primero de la serie webinars de Psicología Organizacional de la Universidad del Desarrollo. Para ahorrarme las presentaciones, abajo está LinkedIn FVILA. Ustedes pueden entrar ahí y ver un poco el historial. Pero lo que realmente me interesa es entrar inmediatamente en el tema, y quisiera saber de qué lugar del mundo se están conectando. Para esto, Alberto va a compartir con ustedes en el chat un link. Ustedes pinchan ese link y van a ir hasta esta presentación, que es una presentación interactiva. Así es que van a poder ser capaces de interactuar con la presentación. Les voy a poder hacer preguntas, y aunque sea mucha gente conectada, vamos a poder saber qué están pensando. Las preguntas las vamos a dejar hacia el final de la presentación, no obstante, podamos en algún minuto hacer alguna recapitulación de la información y poder responder algunas preguntas emergentes. Ahí me va a estar ayudando Alberto desde su posición de coanfitrión. ¿Ya están compartiendo? ¿Lo tienes, Alberto? Sí, ya fue compartido el link a través del chat. ¿Está compartido? Sí, está compartido. Ok, ahí pueden empezar a conectar. ¿Desde qué lugar se están conectando? Si ustedes pueden escribir, aparecerá en la pantalla, y así es una prueba de que efectivamente vienen de Chile. Si quieren poner la comuna, desde la empresa, queremos probar el sistema antes de partir con la presentación, y esto es una forma de poder saber que están ya conectados. Ovalle, región de Coquimbo, muy bien. San Pedro de la Paz, creo que el norte va ganando. Ah, San Pedro, perdón, de La Paz, Concepción. Santiago, excelente. Veamos 5. La idea de esto es poder saber de dónde están conectándose. De Chihuayante parece que la 8ª región está muy presente. No olvidar que tenemos 2 sedes, una en Concepción, que fue la primera. Pelvín, Peñaflor. Eso de ser aquí en la sala de al lado. Perfecto. De Melipilla, bueno, somos vecinos, estoy en Pelvín, Peñaflor. De Temuco. From Seattle.
qué bien, tenemos un asistente de fuera. Esto generó mucha expectación, este webinar, incluso llegó hasta Europa e Indonesia, habían interesados en el LinkedIn. Vamos a ver si con el cambio de hora, con la diferencia horaria, se van a poder conectar. Ok, vamos a avanzar ya, se entiende un poco cómo va la cosa. Esta sí es necesario para tener una idea de cuánto es lo que me debo extender en algunos temas. ¿Cuál es mi conocimiento, mi expertise respecto de People Analytics? ¿Estoy familiarizándome con el tema? ¿Soy experto o algo intermedio que manejo los conceptos básicos? Perfecto. Aquí yo sé que no ha contestado a lo menos una o dos o tres personas que vi entre los participantes que sé que son expertos, así que yo sé que no han contestado. Hay a lo menos 3 expertos en la audiencia, así que los voy a combinar a responder. Vamos a llegar un poco más de 20. Si están familiarizándose, ok, vamos a hacer una pasada rasante por el tema y maneja los conceptos básicos. Esta presentación tiene como foco, ya que es la primera, y la primera además de esta área, que es una área muy interesante, que tiene una historia que ya les voy a ir contando, pero es una temática que tiene mucha profundidad, es una temática interdisciplinaria, por lo tanto es una temática que uno puede abordar desde el punto de vista un extremo más ingenieril y otro extremo más de la organización. Vamos a intentar mirarlo desde el punto de vista de la psicología organizacional, que es la sede que hoy día nos convoca. El mayor valor se crea en los espacios en blanco, y esto es algo que es una reflexión antes de empezar. Lo que ven ustedes expresado acá es una especie de red neuronal. Si ustedes ven los puntos están conectados entre sí. Pero el mayor valor que se produce en las organizaciones y el mayor valor que se produce en la generación de conocimiento no son solo esos puntos individuales. Cada uno de esos puntos representa un punto de información, un dato. Pero el mayor valor está cuando se pueden relacionar estos datos y generar y poder descubrir ciertos patrones. Es súper relevante la idea de administrar en las organizaciones los llamados espacios en blanco. ¿Por qué espacios en blanco? Porque si uno mira un organigrama, el organigrama tiene cajas. Sin embargo, el mayor valor, donde se produce el mayor valor, no está en cada una de las cajas, sino que está en esas cajas y la relación, la sinergia que se produce entre las distintas áreas al interactuar entre sí. Eso es cierto para la mayor parte de las organizaciones, pero cuando uno habla de People Analytics, si uno habla de personas, tenemos dos elementos. La primera, las personas están presentes en toda la organización y le dan vida a esa organización. Y el segundo es que es imposible que podamos hacer People Analytics sin poder poner en conjunto a gente de distintas áreas. Voy a citar aquí algunos trabajos que son todos están consistentemente enfocados en lograr equipos multidisciplinarios para abordar el tema de las analíticas de recursos humanos. People Analytics, HR Analytics, Workforce Analytics, son expresiones que vienen tomadas del inglés, que de ahí parten, y están traducidas como People Analytics o analíticas de recursos humanos. Me tocó iniciar mis estudios de doctorado en la Universidad de Mondragón, en el norte de España, y ahí el tema de las analíticas, o más bien dicho, analíticas, son muy comunes, porque cuando alguien dice, aquí en Chile decimos, voy a hacerme un examen de sangre, un perfil bioquímico, te sacan sangre y a partir de eso te dan un papel que dice, mira, esta es tu composición en términos bioquímicos. Eso en España son las analíticas. Por lo tanto, a nosotros nos va a costar menos entender lo de las analíticas cuando uno piensa en un examen, que te arroja mucha información de sistemas que están a la vez que vivos, son sistemas que se relacionan entre sí. Yo podría decir, mira, estoy 98% bien, ¿sí? Pero el azúcar lo tengo disparadísimo, eso no es estar bien. O estoy súper bien de azúcar, pero la presión está por los suelos,
Eso tampoco está bien. Tienen que estar todos en algún cierto nivel y están interactuando entre sí. Entonces el valor se crea en los espacios en blanco, se crea en las relaciones. Y People Analytics tiene un anclaje muy especial en esto porque debe hacerse, y no hay otra forma en que se pueda hacer, en contacto de distintas áreas, distintas especialidades, que deben entenderse entre sí. Laszlo Bock, que fue director de personas de Google, Google, ustedes saben, es un gigante, no solo en términos del manejo de datos, sino que también el uso de esos datos al interior de las empresas. En uno de sus libros dice, casi al final del libro dice, mira, ¿cómo lo hicimos nosotros? Bueno, yo agarré y senté juntos a alguien de finanzas, a alguien de sistemas y a alguien de personas, y los puse a conversar. Eso es el primer paso para hacer analíticas, poder sentar a conversar distintas personas. Ya vamos a ver en las próximas láminas por qué es tan relevante. Pero antes de partir, quiero partir con un reconocimiento a diferentes actores, personas que de alguna forma, me han ayudado a entender este fenómeno. Y el primero de ellos, bueno, reconocimiento al área de psicología organizacional de la UDD, que tiene la visión, creo yo, de poder poner estos webinars, poner este tema, y me siento muy honrado de ser el primero, el que da el puntapié de partida, con un tema tan candente como este, y además da espacio para que esto se esté enseñando en la universidad. Trabajo en la universidad desde el año, ya ni me acuerdo, 2007, 2008, cerca 2010, haciendo clases en este magíster en desarrollo organizacional, gestión de personas, y ha mutado todo el tema desde hacer clases, o lo que se enseñaba en clases, desde indicadores de recursos humanos, más bien balance scorecard, indicadores de recursos humanos, y ha ido evolucionando hasta hoy día estamos planteando temas de People Analytics, y eso va a ser parte del futuro de este programa. Lo mismo en nuestro trabajo que hacemos en conjunto, en alianza con la Universidad del Pacífico en Lima, quienes ya están con un currículum que habla de indicadores de recursos humanos y People Analytics. De hecho, la última clase que di antes de la pandemia fue en Lima, creo que fue en marzo de este año, mediados o fines de marzo, y efectivamente fue un curso de People Analytics, que es en la Universidad del Pacífico en Lima, pero con doble titulación que tienen con la Universidad del Desarrollo. Un agradecimiento y reconocimiento especial para aquellas empresas y clientes que se están atreviendo a innovar y se están atreviendo a, de alguna forma, desvelar algunos de sus secretos, porque generalmente se toman los indicadores de recursos humanos, pero como vamos a ver más adelante, la promesa del People Analytics es que es capaz de conectar estos puntos. Algunos son de recursos humanos, pero hay otros. Los más relevantes es la unión de recursos humanos con indicadores del negocio, con indicadores de productividad. Por ejemplo, kilos producidos. ¿Cuántos pesos me cuesta producir un litro de algo? Eso es un indicador que tengo que relacionar con los indicadores de recursos humanos, gestión de personas. Como por ejemplo, ¿cuántas horas de trabajo requiere construir algo? ¿Cuánta plata en remuneraciones tengo que invertir para poder vender X cantidad de productos? Ese tipo de cosas son las que en general se han estado haciendo, pero hoy día se nos amplía, con la disponibilidad de datos, se nos amplía mucho más el horizonte. Reconocer también a equipos y expertos. Aquí me quiero detener. Este viaje acerca de los datos parte, en mi caso, por allá por el año 2010, 2011, cuando era subgerente de cartera de clientes. Miren el nombre para alguien que viene del área de la psicología. Yo venía recién saliendo, hacía un año o algo así, de un MBA. Terminé el MBA y dije, aquí me quiero dedicar también en temas comerciales, y entré a trabajar en una tienda de retail, lo mejor de 5 continentes, no voy a decir el nombre, pero bueno, entré a esa tienda de retail a cargo de cartera de clientes y la explotación de la base de datos. Ya en esos entonces los datos eran relevantes, con una cantidad de tarjeta habientes, recuerdo, un poco superior a los 2 millones, me parece que eran de tarjeta habientes. El primer desafío que encontramos fue cómo podíamos explotar la base de datos, porque el dato siempre fue un subproducto. ¿Qué significa un subproducto? Yo hago una transacción y como subproducto me queda el dato de, oye, en qué local, en qué tienda lo compró, la hora en que lo compró,
el día y si me ha comprado antes. Esos datos son súper relevantes para poder entender el comportamiento. Bueno, en ese incipiente CRM, empezamos a mirar, y había un modelo, me acuerdo, se llamaba Recency Frequency Monetary. Significaba dónde compró, cuánto compró y qué compró cada una de las personas. Y con eso se genera un conocimiento muy relevante para poder hacer campañas. Ya no al voleo, ya no, oigan, compre y 5 productos, no, aquí era mucho más específico y apuntaba a esa persona. Errores cometemos muchos, como por ejemplo, suponer que la persona que compraba era efectivamente la persona que compraba. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que habían personas que, bueno, mujeres que compraban con la tarjeta del marido, entonces nosotros le mandamos al marido una cantidad de productos, pero en realidad teníamos que dirigirnos a la señora, porque ella era la que compraba. O al revés, en comunas, gente que viajaba de una comuna a otra, porque si bien vivía en Ñuñoa, su tienda de compra preferida era en Las Condes. Entonces había que empezar a segmentar. Esos fueron los primeros y esa es la razón por la cual estoy además acá. Porque haber aprendido eso de una forma práctica, con un impacto y con, bueno, siempre el tema de marketing, el tema comercial ha estado a la cabeza, el business intelligence ha sido previo al People Analytics, y People Analytics toma muchos elementos. Hay una investigación del doctor Jack Pauwi, voy a hablar de él en un par de puntos más, donde dice, cuando miramos el fenómeno del HR o People Analytics, miramos también aquellos papers, aquellas investigaciones que hablaban de Business Intelligence, porque eso es el punto de partida para todo lo que se hizo después en analíticas de recursos humanos. En términos de experto, voy a avanzar 10 años después, de ese año 2001 que les comentaba, voy a avanzar al 2010. Estando en una compañía, mi primera posición como gerente de recursos humanos, una compañía de 7.000 personas, donde ya los números empiezan a ser un poco más grandes, empieza a ser más difícil entender ciertos fenómenos, y tomé una decisión a ese minuto arriesgada, pero tuve el apoyo para poder hacerlo, de contratar a un ingeniero, un civil industrial, para una gerencia de recursos humanos. Debo decir que tuve el apoyo, pero antes tuve que hacer un trabajo de convencimiento de por qué necesitábamos eso, y más encima era un experto en estadística. Voy a revelar su identidad. Venía llegando hacia, creo que muy poco, ya la memoria me puede fallar, pero está en la sala, lo acabo de ver hace poco rato atrás, Armando Venegas, y llegó de una especialización que hizo en Toulouse, en Francia, y con muchas ideas nuevas acerca de cómo mirar los datos, y hizo su aterrizaje en recursos humanos. Desde entonces a la fecha ha estado trabajando en entender los fenómenos, el comportamiento de las personas al interior de gerencias de recursos humanos. Y ha logrado tener una sensibilidad, y aquí estoy vendiendo a mi amigo Armando, te pido disculpas por mencionar tu nombre ante la audiencia, pero ha venido evolucionando en un trabajo, hoy día está trabajando en un retail, un gran retail en Chile, trabajando con datos de recursos humanos, para darle sentido a ciertos fenómenos y para dar una voz a veces de alerta y una voz de oportunidad sobre ciertas cosas que los números te empiezan a mostrar. Eso es hacer People Analytics. En general se piensa que el tema de los KPI no son People Analytics, es una parte, es el germen inicial, pero de eso vamos a hablar un poco después. Así que agradezco a estos equipos y a los expertos que son capaces de compartir y entender. Es necesario un lenguaje común, porque ocurre muchas veces que hay una frustración cuando se empiezan a hacer estos proyectos, donde el técnico no es capaz de contarle al que está gestionando el negocio la importancia de los datos que encontró. Y por otra parte, el que gestiona el negocio tiene que ser capaz de tener una mirada estratégica y poder transmitir qué es lo que está buscando en los números a esa persona que es técnica. Si no hay esa comunicación, ese entendimiento, no puede haber People Analytics que sea exitoso. Hay un paso que dar, y el paso lo tienen que dar ambos. Este técnico aprendiendo de gestión de negocios, sin duda, pero también y creo que eso es más fácil, que al que está gestionando empieza a meterse en números, empieza a meterse en modelos, empieza a meterse en lenguajes. Hoy día existe Python
una herramienta de análisis, R. Existen un montón de lenguajes de inteligencia artificial, machine learning y cosas que para las personas que están gestionando son de mucha utilidad si llegar a entender la forma en que esa información le puede ser útil para su negocio. Esta unión de equipos y expertos con gente que gestiona el negocio es fundamental. Quiero aquí también reconocer a la Universidad de Mondragón. ¿Por qué la Universidad de Mondragón? Ya les conté, estoy haciendo un doctorado en esa universidad, pasamos con mi familia 6 meses viviendo en País Vasco, y ahí empecé a entender un poco más el alcance de People Analytics a partir de investigaciones que ellos están haciendo, y lo uno con algo que me comentaron recién llegado ya, que había un congreso que valía la pena ir, que es el congreso de la red holandesa. En realidad en rigor ya no es Holanda, ustedes saben, hace un par de años cambió a The Netherlands, porque Holanda es una provincia, pero bueno, ese fue el dato freak de este webinar, y cada 2 años, no me tocó cuando estuve allá, pero el año siguiente, 2019, se hacía el siguiente en la ciudad de Tilburg. El trabajo de Damián Madino-Beitia, que es mi codirector de tesis, junto con Freddy Freundlich, me ha ayudado a entender un poco más la relación que uno puede establecer entre ciertos parámetros de medición de recursos humanos. Recursos humanos muchas veces, gestión de personas, aparece como una caja negra. Entra información y salen algunos resultados, pero no hay mucha información entre medio para abrir esta caja negra y poder entender lo que ocurre. Una de las pistas que ellos están trabajando, y también tiene que ver con lo que están haciendo en la Universidad de Tilburg y en esta red de los Países Bajos, tiene que ver con medir, por ejemplo, estos resultados de clima, que son de alguna forma vectores que tienen que ver con prácticas de recursos humanos, y cómo eso afecta en la productividad. Eso, de alguna forma, es la razón por la cual he seguido profundizando y estoy aquí en este webinar, así que tengo que hacer un reconocimiento a esta red. Ya les comenté, en Tilburg 2019 tuve la fortuna de ir, no sé si ven el cursor, pero aquí se ve mi calva en esta foto. Mientras preparaba esta presentación, vi esta banner de la Universidad de Twente, que es donde se hace el siguiente. Bueno, en esta conferencia, la próxima va a ser 2021, quiero motivar a quien quiera participar en la Universidad de Twente, y aquí esta es la declaración que hace el área de recursos humanos de esta universidad. Fíjense que lo primero que hace es decir que los recursos humanos modernos, ¿qué es lo que involucra? Dirección estratégica, inmediatamente, renglón seguido, lo más importante después de la estrategia, analíticas de recursos humanos. Después, desarrollo, manejo, gestión del talento en forma estratégica y métricas de recursos humanos. Distinguen las analíticas de recursos humanos de las métricas. ¿Y esto por qué? Porque para demostrar el valor del capital humano. En esta conferencia conocí al profesor Jaap Pauwy y voy a mostrarles un poco una de las últimas, porque el tema de People Analytics ha sido muy relevante en lo que está publicando ahora. De hecho, junto con Carina van den Borde y Peters, en 2020, recién creo que fue publicado en junio, creo que esa es la fecha de publicación, dice cuáles son los ingredientes clave para los equipos de People Analytics. Ingredientes clave para el desempeño organizacional a través de People Analytics. Primero, una definición. ¿Qué es People Analytics? Súper relevante. Son datos, analíticas, como ya lo expliqué, aplicadas a gestión de personas, general. Pero después hace algunas precisiones que son muy relevantes. Fíjense, es una práctica. No solamente son los datos aislados, es una práctica. ¿Qué significa práctica? Algo que la gestión de recursos humanos hace permanentemente. No es un hecho aislado, no es una revisión trimestral, ni mucho menos una revisión anual. Es una práctica que hoy día está habilitada por la tecnología. No voy a hablar mucho más del tema, ya es sabido que la tecnología hoy día permite tanto la captura como el procesamiento de datos y el almacenamiento de datos. Yo recuerdo, como les decía, año 2001 quizás, en esta compañía, haciendo miridatos con clientes, y uno tenía un data warehouse de información bastante estructurada. Bueno, estructurada cuando había, porque recuerden que hay que ir
renovando y actualizando esa base de datos, y hoy día se habla del Data Lake, repositorio de distintas fuentes de información, donde uno va y va a pescar en este lago a información relevante. Hay un artículo muy interesante que habla de Data Lake o Data Swamp, un pantano de datos o un lago de datos. Bueno, muchas compañías hoy día tienen un pantano de datos porque no se han preparado para poder tomar esta información que viene de distintas fuentes, distintos tipos de datos, distinta calidad, distinta frecuencia de almacenamiento y refresco de estos datos para poder hacer algo que tenga algún sentido. Entonces hoy día es una práctica que está habilitada por esta tecnología, que utiliza análisis en general, primeramente descriptivos, pero muy visuales, y con mucha estadística, ploteo, graficación de datos, relacionados con personas, procesos. Aquí empieza a mezclarse un poco la cosa. Personas, procesos, desempeño organizacional, no solo de las personas, desempeño y productividad, y además de puntos de referencia económico externos. Por ejemplo, tasas de interés, tipo de cambio, balanza comercial. O sea, se puede hacer cualquier tipo de análisis con elementos internos y elementos externos de la empresa. ¿Para qué? Para establecer el impacto de esta información en el negocio y permitir la toma de decisiones basadas en datos. Esta es la definición que vamos a compartir. Esta es la, del paper que les comenté, y esto está basado también en Green y en Powey. Estas analíticas deben ser, y aquí pueden votar, ¿qué creen? Analíticas pueden ser descriptivas, predictivas o prescriptivas. Ahí pueden ir votando. Les cuento qué es cada una. Descriptiva. Típico descriptiva. Bueno, tú tienes 15.000 personas en la organización, y de estas 15.000, el 30% son de la región sexta, séptima y octava, o tienes mujeres en puestos de liderazgo, y aquí es una deuda que tenemos como país, pero bueno, voy a decir que es 50%, ese es un nivel que es descriptivo. Hay 3 personas que votan por predictiva. Sí, es verdad. Predictiva en términos de que, mira, lo que va a ocurrir con estas personas que están próximas a jubilarse y no tienen recambio es que están en cargos críticos, etcétera, etcétera. Empiezo a hacer cruce de datos y yo predigo que en 3 años no vas a tener la cantidad de gente necesaria para operar esa planta o para operar esa máquina súper especializada en esa máquina. Eso es predictivo. O también puedo predecir que en la conflictividad que existe en una unidad va a llevar necesariamente a tener demandas judiciales con perjuicio económico de más de 100 millones de pesos. Eso yo podría predecir. Aquí veo que hay una voz que dice descriptiva, sí, y hay uno que debe ser Armando, que dice que es prescriptiva. ¿Prescriptiva qué es? Yo puedo hacer, con esta tecnología, puedo hacer experimentos y definir experimentos tipo A-B. Si hago A, ocurre B con poblaciones, segmentar poblaciones, hacer clúster, y definir si yo intervengo de esta forma, ¿sí?, voy a obtener un resultado deseado. Y prescriptivo significa que yo le digo al negocio, lo que tú tienes que hacer es A, B y C, porque hemos comprobado a través de experimentos y a través de esta información disponible que podemos modificar algo y crear algo en una unidad de negocios, en un área de recursos humanos. Así que efectivamente las analíticas deben ser de las 3. Tiene las 3. Primero, cuando tienes los datos, tienes que hacer el análisis descriptivo, poder mirar, graficar y poder ver los outliers, aquellos datos que se nos escapan. Por ejemplo, tengo un montón de tiendas a lo largo de todo Chile, y en esas tiendas tengo una concentración de ingresos o de conflictividad o de rotación, lo que sea, en una tienda en particular, que hace que el promedio de ese segmento geográfico se suba. Después uno puede hacer doble clic y decir, ese es un outlier, es un dato que sube a 1000. Pero si yo lo saco, esa región completa empieza a quedar al nivel de los demás. O sea, es un dato que empieza a desvirtuar la interpretación que tengo. Por eso es importante tener estas analíticas descriptivas para poder comprender primero el fenómeno como está hoy día. Y luego hacer proyecciones y hacer experimentos para poder decirle al negocio qué es lo que tiene que hacer para mejorar cierto indicador. Y ahora vamos a esperar a los jugadores. Hay 9 jugadores. Vamos a la
¿Sí? Francisco, es que se escuchaba el audio muy fuerte de la actividad, entonces como Ah, que ok. no te escuchabas todo el fondo. Ah, yo iba relatando la actividad, no te preocupes, no se han perdido nada. Iba Ya, relatando. perfecto. Voy a bajarle el volumen para que... Sí, está muy alto, ahí está. Ya. Sí. La música era para animar un poco la audiencia, a esta hora hay que usar todos los recursos disponibles. Bueno, ¿desde qué se habla? Y voy a seguir hablando de Jack Pauwi, a quien ya les comenté, conocí en esa oportunidad en Tilburg. Ahora, ¿sabes lo que significa Pauwi? Significa pavo real. Y cuando llegué de vuelta a Chile, le mandé de regalo una pluma de mi pavo real en agradecimiento por la gentileza. Tuvimos varias conversaciones, incluso un almuerzo que fue muy interesante en términos de conversar esto y otros temas. Bueno, ¿de qué se habla en el estudio este de Pau? Hizo un recuento de cuáles son los temas más relevantes. ¿Cuáles son? Y define lo siguiente: se hablan de 4 cosas en toda la literatura que existe, desde la relevante, digamos, que ellos escogieron. ¿Cuáles son los recursos habilitadores de un equipo de análisis de personas? Lo segundo, ¿qué tipo de productos debe entregar un equipo para contribuir a la organización? ¿Quiénes son los stakeholders o partes interesadas de este equipo y cómo deben gestionarse? ¿Y qué estructura de gobierno es adecuada para asegurar el cumplimiento, por un lado? Recuerden que hay legislación relativa a la privacidad de los datos, pero también la legitimidad. Ser creíble en People Analytics lo es todo. Cuando llega un reporte, este producto, en el número de este producto, llega un producto y el gerente de la línea lo mira y dice, es que no te creo. Ahí People Analytics dejó de tener esa legitimidad, por lo tanto es un área muy relevante. Se hablan de estas 4 cosas. ¿De dónde saca esta información? Bueno, Marley y Boudreau en 2017 hicieron un estudio, agarraron un montón de papers y dijeron, a ver, ¿desde cuándo se habla de People Analytics? Si ustedes se fijan la curva, entre el 2000 y 2002 casi no se hablaba, había muy poca información acerca de HR Analytics, People Analytics, Wolffox Analytics, tomaron las 3 o 4 acepciones del mismo tema, y empezaron a ver cómo esto empieza a ser un crecimiento sostenido y dramático. Está la curva de comparación, que es una tendencia polinómica, y ustedes ven cómo va creciendo, salvo un bache del 2013, el crecimiento ha sido muy relevante. El despegue, ¿cómo ocurre este despegue? Y lo que ellos explican en este artículo, y es algo que algunos de nosotros que estamos en esta sala ya sabemos, no tanto en 2010 Davenport, Competing on Talent Analytics, se escribió un libro que fue un boom. Si ustedes fijan, en el 2010 empieza a subir, pero donde ya se rompe la cosa es con el proyecto Oxígeno de Google. ¿Qué es Oxígeno por Google? Bueno, dijeron, nosotros somos los que más sabemos de datos, no tenemos para qué comprar una teoría externa que me diga cómo es el liderazgo en Google. Entonces pusieron a trabajar, y esto es lo que les contaba la historia de Laszlo Bock, pone a trabajar gente de distintas áreas, con muchos datos, más de 10.000 observaciones acerca de los líderes que venían tanto del desempeño, de las ventas, de la productividad, el número de productos lanzados, etcétera, lado de productividad, y del lado de recursos humanos, las encuestas de clima. Hay una encuesta que ellos lanzan hace muchos años que se llama el Google Geist. Geist en alemán es espíritu, el espíritu Google, y sacan información de ahí y la empiezan a comparar, a relacionar con datos de productividad para definir, por ejemplo, en el proyecto Oxígeno, cuáles son las principales características que tiene que tener un líder. De nuevo, un dato irrelevante para People Analytics, pero sí para quienes están interesados en liderazgo. El ser un buen coach, el acompañar y desarrollar a su equipo, resulta ser para Google el número 1 de estas habilidades del líder. Bueno, con estos 12, y además este proyecto a lo Google fue muy publicitado, salió me parece que en el New York Times salió una nota, ha aparecido varias veces en distintas publicaciones, libros y periódicos. Así que este despegue hace... Francisco, ¿de nuevo pasa lo mismo con el audio? ¿Cómo se llamaba el Ahí sí. proyecto de Google? Tienen 27 segundos a ver si siguen ganando los mismos. Y hay 2 que contestaron, 4. Hay 5, vamos a ver.
¿Cómo se llama el proyecto de Google? Parece que les puse mucho tiempo. Vamos a ver. Idea, me perdí. Muy bueno. Se llamaba Oxígeno. El proyecto es Oxígeno. Excelente. ¿Quién va apuntando? Ambriel. Parece que está cambiando de posición. Y Puggy sigue siendo el número 1. Ambriel, muy bien, porque estás muy posicionada, estás a punto de destronar a Puggy. Vamos con el siguiente. Recuerdan que habían 4 preguntas relevantes respecto a la efectividad de People Analytics. El primero son los habilitadores. ¿Qué son los habilitadores? Por ejemplo, el apoyo de la alta dirección. Les comenté que en esta oportunidad, cuando empecé a trabajar con Armando en esta empresa, tuve que pedir, obviamente, presupuesto para armar un cargo que no existía. Luego de eso, siguiente experiencia, los años ya me pierdo, pero trabajé en Walmart a cargo de relaciones laborales, tuve que echar a andar una gerencia de relaciones laborales, pero un tema súper relevante fue decir, aquí necesitamos tener, ya no me acuerdo, 40.000 orden de magnitud colaboradores a lo largo de todo Chile, por lo tanto, el tema de manejar numéricamente la exposición al riesgo, manejar numéricamente el impacto que tienen cambios en cláusulas de negociación o en remuneraciones o en beneficios, resultaba ser sumamente importante. Por lo tanto, este habilitador, apoyo a la alta dirección, lo tuvimos, creamos un área con 2, creo que llegaron a 3 personas, y he venido repitiendo eso en las empresas en que he trabajado, armando áreas que puedan hacerse cargo del manejo numérico para grandes volúmenes de datos. Lo que nos lleva a la segunda habilitador, los datos y la infraestructura. Necesitamos tener el procesamiento de datos, pero también el trabajo en conjunto con áreas de TI para que nos den los datos, la infraestructura necesaria para poder capturarlos y trabajar con ellos. Y eso nos lleva al tercero, que son el conocimiento, las habilidades, las actitudes y otras habilidades y experiencias del equipo. El equipo necesita tener experiencias en proyectos y experiencia para poder leer esta información. O sea, la capacidad es un tema muy relevante. El segundo de los elementos de esta rueda de efectividad que habla Pagui son los productos, y estos productos son las herramientas de seguimiento de comportamiento de las personas. Rotación, ausentismo, licencias médicas, conflictividad, desarrollo de talento, movilidad dentro de la empresa, son temas que People Analytics debería poder entregar. Apoyo de la alta dirección en estos productos, creyéndole y pidiendo, exigiendo productos para poder, esto es entregable, investigar la organización, ver qué aspectos de la cultura son los más relevantes, qué aspectos del clima son los más relevantes, y construir esta cultura. ¿Cuáles son los stakeholders? Por supuesto, todos los profesionales de recursos humanos, las áreas de recursos humanos, especialmente en empresas grandes donde hay business partners, son los principales demandadores de estos productos, la alta gerencia y las gerencias de cada una de las líneas, y los colaboradores y sus representantes, sindicatos, en términos de que también llegamos con información relevante para expresar puntos de vista muy claros, y otros equipos de analytics de la compañía, en marketing, en operaciones, en gestión operacional, es muy relevante la sinergia que se produce ahí. El tercero es la gobernabilidad de los datos. ¿Quién es el dueño de los datos? ¿Quién los mantiene? ¿Quién captura ese dato? ¿Quién da acceso o no acceso a esos datos? ¿Qué función es la que se hace cargo de People Analytics? En algunas empresas puede ser recursos humanos, el área de gestión de personas, pero en otras empresas puede ser áreas de administración, áreas de TI, también pueden hacerse cargo de esto. Y la legitimidad, ya hablé de eso, es la credibilidad de los datos. La última pregunta. ¿Cuál no es un componente de People Analytics? Creo que hasta lo escribí mal. Perfecto, el benchmark.
La estructura de gobierno sí es una componente de People Analytics importante. No cualquiera puede tomar cualquier dato. Recuerden que hablábamos de datos de productividad, por lo tanto, que recursos... ¿Qué les viene a la cabeza cuando piensan recursos humanos? Va al área de producción y dice, quiero saber cuánto produjeron este mes en comparación al mes pasado, o cómo ha sido el comportamiento de la demanda de los compradores inventando el mercado asiático durante los últimos 8 años. Te miran raro porque ese dato, primero, es confidencial. Segundo, no se relaciona naturalmente ese dato con la gestión de las personas. Por lo tanto, aquí hay un tema muy relevante en términos de estructura de gobierno, de quién accede a qué datos y quién da los permisos para tomar los datos. Otra lista importante de este componente de gobernabilidad es la ética, porque efectivamente esta es mucha información que puede ser utilizada de forma adecuada o no, y hay un tema de código de ética importante en el manejo de los datos. Como resumen, este es la rueda del cual les hablaba, la rueda de la efectividad de Jack Pauwy y otras personas más, por supuesto, donde habla de los habilitadores, los entregables, los productos, el manejo de los stakeholders y la gobernabilidad de este sistema. Unas palabras finales que da Pauwy en su paper es que ninguno de estos ellos creen que es más relevante que otro. Lo que dice es que tienen que estar los tres, y esto es una lógica de rueda. Si hay uno de estos que está deteriorado o no está completamente desarrollado, esa rueda no va a funcionar y no va a tener la efectividad necesaria. Por un lado, si yo puedo tener el apoyo de alta dirección, pero en el equipo no tengo las capacidades para poder interpretar, o no tengo una cultura basada en evidencia, donde no me van a creer o no me van a pedir los números, esta rueda no va a funcionar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora hablar de People Analytics? Primero, porque la tecnología lo permite. Hace 20 años atrás era mucho más difícil. Segundo, el conocimiento para hacer esto está disponible. Hay mucha gente hoy día, se habla mucho de data science. Hay programas de data science orientados a distintas problemáticas, y una de las problemáticas relevantes del data science es la productividad y la productividad a través de las personas. El conocimiento hoy día está disponible. Las decisiones hoy día más que nunca se deben tomar más rápido y hay entornos cambiantes. Por lo tanto, esto de querer, y esto es un sesgo que hay que equilibrar, por un lado, tener toda la información disponible bien estructurada para poder hacer un análisis versus información que yo tomo y decido inmediatamente, hay un equilibrio entre las dos. No sirve que algo esté perfectamente diseñado y tampoco sirve tomar una decisión apresurada. Estas dos cosas hoy día se permite a través de People Analytics trabajar sobre la información no estructurada, poder tener aprendizaje de forma rápida, iterar, experimentar y tomar una decisión más rápida que lo que se hacía antes. Los datos ya están ahí y ya no son un subproducto. La puesta en valor de los datos hoy día está siendo un tremendo activo para las empresas y está siendo para muchos un negocio muy relevante. ¿Por dónde partir? Generando capacidades, tomando en cuenta esta rueda, reunir un equipo. No necesariamente hay que constituir un área de People Analytics, pero sí poner en conjunto a gente que pueda hablar el lenguaje de las personas, el lenguaje de las finanzas, el lenguaje de las operaciones y el lenguaje de los datos, las redes, la infraestructura de TI. Y después de eso, bueno, lo que queda es hacer girar la rueda. Y aquí vamos a ver quién fue el que ganó. Pugi, eres mi ídolo o ídola, 1600 puntos. Y para contestar la pregunta inicial, deben estar preguntándose personas o números. Bueno, todo lo que hacemos desde el área de psicología organizacional y del área de gestión de personas es para mejorar la calidad de vida y ambiente laboral. Eso suena raro, pero no es tan raro porque a través de esta calidad de vida y ambiente laboral aseguramos la productividad y eso es tema para otro webinar. No vamos a hablar de eso ahora, pero personas o números, ambas, sirven para poder asegurar la productividad
mejorando la calidad de vida y los ambientes laborales. Eso es, quedan muchas interrogantes, yo me comprometí a dejar los últimos 10 minutos de preguntas, así es que abro el micrófono, Alberto, si quieres comentarla. Voy a dejar de compartir la pantalla. Perfecto, muchas gracias Francisco por esta interesante temática que también estamos abordando nosotros en el magíster y en nuestros diplomados. Entonces, es algo interesante que se está empezando a abordar hoy en día desde la academia y que es interesante cómo se plasma en el mundo laboral. Así que agradecerte el tiempo y bueno, ahora la idea es pasar a las preguntas. Como les comenté en el chat, la idea, los participantes tienen en la parte inferior un apartado que dice preguntas y respuestas, o si está en inglés, question and answers, en donde la idea es que vayan dejando preguntas que tengan para el expositor. Entonces, la idea es que yo las puedo ir comentando y Francisco la va a ir respondiendo a medida que se las vaya comentando. Entonces, no sé si quieren empezar ya a ingresar alguna pregunta que tengan, alguna inquietud en relación al tema expuesto, una pregunta directamente a Francisco. Veo Vamos que a dejar un momento ahí para que... han levantado la mano Esther Torres y Fabián Arteaga. Si quieren hacer su pregunta, creo Sí, que sí, por el chat, perdón, por preguntas y por el chat respuestas. o por... Exacto. Sí, teníamos esas dos personas que tenían esas preguntas. Y este es el momento, si es que todavía la tienen. Veamos si es que se animan a dejar sus preguntas. Ahí está la pregunta de Fabián. No sé si la puedes leer tú, Es que ahora estoy Francisco. viendo, ¿qué herramientas recomendaría para poder incorporar a las empresas para iniciar el análisis de información? Quiero entender, o voy a suponer, tú me dices si estoy en lo correcto, Fabián, en términos de herramientas, hay dos tipos de herramientas, depende de la función que tú quieras conseguir. Hay herramientas que tienen que ver directamente con los datos, con el análisis de los datos. Y ahí, ¿qué es lo que se recomienda? Bueno, hay muchas herramientas, pero las que hoy día tienen más uso son R, una herramienta para análisis de datos muy potente, porque la idea es que antiguamente se usaba, bueno, Excel, tú sabes, igual se puede hacer algo con Excel, pero tiene grandes limitaciones. Otra herramienta que se usa mucho es SPSS, se usaba, ya cada vez menos, porque hay herramientas que permiten ordenar grandes volúmenes de datos y poder trabajar sobre esos datos para dejarlos preparados para análisis y posteriormente visualización. Entonces, si yo me tengo que decantar por alguno, y es lo que usamos cuando hacemos este tipo de análisis, es R y Python. Esas son dos. Hay otras, pero que no son tan comunes. Ahora, la segunda parte, porque hay que distinguir en People Analytics dos grandes mundos, habiendo submundos dentro de ellos, pero un gran mundo de análisis de los datos. Y el segundo es la visualización de los datos. Entonces, ¿qué herramientas hay preguntas para poder incorporar a la empresa para iniciar el análisis? Si es análisis, R, Python. Ahora, si es visualización, la visualización se obtiene mucho mejor en herramientas de Business Intelligence como Tableau o como Power BI. Son dos estándares que usan muchas grandes empresas, Power BI de Microsoft, y que permiten visualizar y por lo tanto socializar la información de una forma que se pueda entender. Ahí Fabián dice, sí, Excel es súper limitado, es extremadamente limitado, es muy difícil de trabajar para el nivel que requiere el People Analytics. No sé si respondí tu pregunta, Fabián. Python y R, para el caso del análisis, y para la visualización, usar algún otro como Power BI o Tableau. Perfecto, ahí Ok, Fabián. muchas gracias, Fabián, por tu pregunta. Aquí ya en las partes de preguntas y respuestas hay varias preguntas. Entonces, no sé si quieres empezar tú a revisarlas. ¿Cómo logro concientizar y motivar a las personas en temas de analítica? Dice Juan. Voy a responder aquí en vivo. En vivo, perfecto. A ver, este es un proceso, aquí estamos hablando en una tribuna que tiene que ver con la psicología de las organizaciones. Por lo tanto, hay una lista muy relevante que es la gestión del cambio.
el tema de analíticas no vive, no vive sola, vive en una cultura. Y quiero volver de nuevo a la rueda de Jack Power. Recuerden que en esa rueda hablaba de algunos habilitadores, por supuesto, tener las capacidades, pero también hablaba de ciertos productos. Y estos productos tienen que ver con la misma lógica de los productos, de cualquier producto. Productos que sean demandados por los clientes, que sean valorados por los clientes, y que de alguna forma permitan decir, yo agrego valor a partir de entregar esta información, porque soy capaz de describir el estado actual de la organización, soy capaz de predecir lo que puede ocurrir si las cosas siguen como están, y soy capaz de dar recomendaciones para prescribir cambios a futuro. Entonces, si tú me preguntas cómo concientizar y motivar a las personas en temas de analítica, lo primero es encontrar el dolor, encontrar en qué puede ser útil esta herramienta, y encontrar los productos necesarios para poder dar a la organización y que sea valorado. Mi experiencia haciendo esto, encontrar 2 o 3 audiencias, estoy hablando de algún gerente, por ejemplo, de un área, y entregar la información relevante. Encontrar personas que estén interesadas en conocer y tomar decisiones y ayudarlo a encontrar, porque recuerda que esto, por una parte, son cómo analizo y por otra parte, cómo interpreto. Esos dos mundos se juntan y solo se juntan cuando tu contraparte, tu stakeholder relevante, entiende lo que tú estás planteando, y también cuando yo entiendo lo que el otro necesita. Perfecto. Pasamos a la... ¿Qué ocurre cuando una empresa no cuenta con R y Python? Pregunta Cristian. No cuenta con R y Python para realizar la analítica. ¿Qué herramientas son eficaces para aportar con datos para la gestión? Lo dicho, la gran limitación cuando tú quieres trabajar con grandes datos es la capacidad de tus herramientas para poder analizarlo, estandarizarlo y poder además entregar un resultado. Si no cuentan con R y Python, para realizar la analítica la puedes subcontratar. Primera, tener la subcontratación, no necesitas usar R y Python necesariamente. En Google hay algunas herramientas, también basadas en, varias herramientas basadas en R y Python, pero que están customizadas de alguna forma. Google Analytics tiene en algunas cosas. María Teresa Orlandini, tú eres Puggy, felicitaciones. Felicitaciones. Y dice, comentar que tuve clases con Francisco el año pasado en el diplomado de gestión de personas, muy agradecido también, y me alegro que una ex alumna haya sacado el primer lugar en las votaciones. Déjame... Armando Venegas, aquí, mira, Armando preguntó algo, te voy a responder, Armando, porque ya estoy en deuda contigo al haberte mencionado en esta webinar. ¿Cuál sería la estrategia para implementar esta temática y conectar las áreas? Me voy por la segunda, para implementar ya algo dije, pero para conectar las áreas, mira, aquí hay, y esto es algo que hemos incluso, yo creo que trabajado en más de alguna oportunidad, para conectar las áreas hay que conectarla con la necesidad. Mira, hay dos formas, y las dos son complementarias. Una es convencer al más alto nivel, porque ahí baja el mandato para decir, escuchen a estos señores que van a hablar algo de People Analytics. Pero eso no basta, porque esa imposición te sirve para iniciar el movimiento de esta rueda. Rompes la inercia con una definición corporativa. Yo creo que es muy relevante tener esa definición corporativa porque te ahorra mucho tiempo. Lograr al más alto nivel el convencimiento de que esta empresa tiene que manejarse por números. Mira, había hay una frase célebre del ex CEO de Netscape, creo que era. Dice, si vamos a hablar de datos, tomemos decisiones con los datos, pero si hay que hablar de opiniones, la mía siempre va a ser la mejor. Eso es un cambio. La verdad es que para datos yo puedo discutir lo que ustedes quieran. Si es una opinión, la mía siempre va a ser la mejor. Voy a decir algo políticamente incorrecto, pero voy a citar textual lo que aparece en un artículo de la Harvard Business Review de algunos meses atrás, donde dice que a la gente de People Analytics de Google le repartía un sticker para pegar en su laptop que decía, tenemos datos para respaldar nuestras decisiones, así que vete a la mierda. Decía fuck off, pero mi traducción es más literal.
sea, tenemos datos para respaldar nuestra... Bueno, cuando el otro se da cuenta de que tus decisiones están respaldadas en datos, el espacio de discusión acerca de la interpretación se reduce un montón. Y cuando esos datos son de utilidad, la adopción es algo que va a ocurrir tarde o temprano. La adopción ocurre cuando se ve la utilidad y tú puedes hacer una correcta descripción del estado actual de la organización, una correcta predicción de lo que va a pasar si no tomas acción, y también dar las mejores recomendaciones para poder mejorar algunos indicadores. No quiero pasarme, son las 18:01. Tal vez si respondemos la última, pensando en Okay. que ya dejemos, porque hay hartas preguntas, entonces tal vez elijamos una Sí, y con esa finalizamos. voy a leer varias para lograr... Son muchas preguntas, voy a decir rápidamente una. ¿Cuál serían, Cristian, voy a tomar la primera que se hizo, cuáles serían los indicadores fundamentales en la gestión de personas? Indicadores fundamentales en gestión de personas, eso, la pregunta déjame darle un poco vuelta. El indicador fundamental para la gestión de recursos humanos es el indicador que mejor se alinea con la estrategia de la empresa. Y la estrategia de la empresa alineada con la estrategia de recursos humanos. Dicho eso, y para no quedar en el aire, yo te podría decir que hay un par de indicadores fundamentales de recursos humanos que la probabilidad de que esté alineada es alta. Primero es la rotación. ¿A qué tasa se van las personas de la organización? Pero ojo, que aquí estamos hablando de People Analytics que va un poco más allá. No solo te dice la tasa, y si fuera descriptiva te diría la tasa donde la gente se va, en qué área, de qué edad, etcétera, etcétera. Pero aquí yo quiero dar solo un tip de aplicación. Tú puedes decir que el comportamiento de fuga, o sea, la rotación, la renuncia voluntaria, de trabajadores que ocurren, y tú puedes mapear los datos, esto es un caso real, mirar una empresa y decir, mira, aquellos vendedores que después de 5 años no fueron promovidos, ni se les subió la renta, esos vendedores en un lapso de 6 meses se van de la empresa. Repito, aquellos vendedores que después de 5 años de trabajar con nosotros, habiendo tenido un buen desempeño, no son o promovidos o se les aumenta la renta, esos trabajadores dentro de 6 meses son los que más típicamente se van. Entonces, ¿qué indicador fundamental de gestión de personas? Si tú tienes una empresa donde el rol del vendedor es importante, piensa, por ejemplo, en vendedores que tienen cartera. Hay vendedores de algunas industrias que el vendedor se va y debajo del brazo se lleva sus clientes. Por tanto, eso puede ser relevante. Si yo dependo del vendedor, si mi venta depende mucho de la relación de mi comprador en venta consultiva, una venta de alto nivel, o una cartera de muchos clientes, pero que lo maneja directamente ese vendedor, eso es un indicador que yo tengo que mirar como recursos humanos porque es relevante para el resultado de mi negocio. Eso sería mi respuesta. Perfecto. Ya, pues, yo creo que con esa respuesta podríamos dar ya finalizada al webinar de hoy, siendo muy respetuosos por la hora a los participantes, agradecer su conexión a todos los que participaron el día de hoy y dejarlos invitados para el resto de las actividades que tenemos durante el mes de septiembre, y también mencionar que este webinar está vinculado con un curso que va a ser el expositor Francisco Vila, que empieza el 29 de septiembre. Así que los dejamos invitados a que revisen nuestra página para que vean la parrilla de ofertas que tenemos durante el segundo semestre en el área organizacional, y dejarlos invitados para que lo revisen. Así que nada, muchas gracias a todos y a Muchísimas todas. gracias. Y muchas gracias Gracias, al Alberto, por la expositor. invitación. Muchas gracias por la invitación. Espero que sigamos construyendo este People Analytics en Chile y que le pongamos profesionalismo a una actividad que va a tener en el futuro un alto impacto. Sin duda, Francisco, y así lo hemos visto en los últimos meses. Y bueno, en tus clases también. Así que agradecer tu tiempo y el espacio que tomaste para realizar esta actividad. Así que muchas gracias y que estén muy bien todos. Nos vemos. Gracias, que estén bien, nos vemos.